El diccionario político de la Cuarta Estación se abre. Es momento de acercarte el conocimiento en Políticamente Correcto. Un cordial saludo, amigos y seguidores de la Cuarta Estación. Bienvenidos a este espacio de Políticamente Correcto, un espacio donde conoceremos aquellos conceptos que tienen que ver con política y que desconocemos o que no conocemos bien cuáles son sus funciones. Para este espacio tengo una invitada especial que es Estefanía Duque, conocida como la Polito Gorda, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, líder juvenil feminista de la Comuna 4. Estefanía, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, me encanta estar aquí, siempre es un placer compartir con la Cuarta Estación y sí, me encanta que me digan la Polito Gorda, ese es mi usuario de Instagram. Muy bien. Bueno, Estefanía, te tenemos acá porque queremos ampliar esos conocimientos sobre política y bueno, hoy vamos a hablar sobre el CCCP. Cuéntanos qué es el CCCP y por qué se creó este organismo. Bueno, el CCCP es el Consejo Comunal de Planeación y eso que a veces tiene una sede más, que es el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación, ¿cierto? El CCCP se crea como un espacio para acercar las políticas públicas y más que todos los proyectos de presupuesto participativo a las comunidades y también le da como un orden a este mismo, ya que cuando el gobierno nacional le da como a los alcaldes la facultad y la obligación de ordenar el sistema de participación y de planeación municipal, tratan de acercar estos a los territorios para que sea desde los territorios que se diga qué quieren ejecutar, qué proyectos quieren hacer o en qué proyectos de nivel municipal quieren como poner su ojo y su veeduría para hacer control también al plan de desarrollo. Eso es muy interesante. ¿Y cuáles son las funciones de este organismo y por quiénes están conformados? Bueno, las funciones del CCP son más que todos el tema de participación, regulación y control y también como de decisión y una que es muy importante, el tema de establecer los montos y funciones y actividades de los proyectos que se van a desarrollar en los territorios o en las comunas con los dineros de presupuesto participativo. Entonces estas funciones desde el control van, por ejemplo, a estar supremamente pendientes del control y de los proyectos que se ejecutan con los dineros públicos para nuestra comuna y para el municipio, ya que también el CCP tiene como la obligación de darle un informe al CTP, que es el Consejo Territorial de Planeación, que es a nivel municipal de los proyectos que se desarrollaron en la comuna, ¿cierto? Entonces es como el control municipal y en el control territorial estaría como estar súper pendientes de que los proyectos de presupuesto participativo se ejecuten bien, o sea, cuando me refiero a financiarlos es establecer los montos de las actividades para saber en qué valor va a quedar como cada proyecto de cada sector, porque el CCP está conformado por sectores. El acuerdo 0146 del 2022, que es el que reglamenta el CCP, también pues como que reglamenta unos sectores como específicos, pero también entiende que hay un principio de territorialidad y es decir que cualquier sector que se conforme en la comuna puede mandar una carta al CCCP de su territorio estableciendo que se creó un nuevo sector sobre un tema de interés particular para cierto, pues como cierta población o cierto número de personas y se puede crear un sector nuevo, ¿cierto? Entonces pues está conformado por los 7 miembros de las juntas administradoras locales de cada corregimiento comuna, por un representante del movimiento comunal o asocomunal, ¿cierto? De la comuna, un representante de las actividades económicas que no son ni la industria y el comercio, entonces puede ser como todo ese tema de la economía informal o la economía creativa que se da pues como en los territorios, un representante de la industria y normalmente para todos estos representantes del CCP
hay un requisito y es que tienen que vivir sí o sí dentro de la comuna, como no lo es para los ediles de las juntas administradoras locales. Estos necesariamente no tienen que vivir en la comuna, sino que pueden simplemente incidir en ella. Y también es muy importante recalcar que cada uno de estos representantes también tiene su suplente, que es quien como quien está acompañándole cuando el representante suplente o el consejero principal no puede estar pues como ahí presente todo el tiempo cumpliendo sus funciones. Entonces sigo. También está un representante sobre comercio, está el sector de construcción, el sector de las organizaciones no gubernamentales, el sector social que trabaja por la infancia y la adolescencia, el sector ecológico o ambiental. También están los representantes de las instituciones de educación superior, que es diferente a la representante o a los representantes de los estudiantes de instituciones de educación superior, ¿cierto? Muy bien. Muy importante, que están como los dos sectores, pero no son lo mismo. Uno representa las instituciones educativas de educación superior, que en el caso de la Comuna 4 podría ser la única que tenemos, ¿cierto? Que es la Universidad de Antioquia. Y está también la representante de los estudiantes de educación superior, ¿cierto? También está un representante de las instituciones educativas de básica primaria, básica media y pues sí, los colegios y los trabajadores sindicalizados, el sector de la salud, que es uno de los más fuertes en la comuna, el sector cultural, que también es muy fuerte en la comuna, el sector de la economía social, el sector de los afros, pues de toda la población negra, afrocolombiana, racial y palenquera, los NARP, y también está el sector de los jóvenes, que justamente por un tiempo estuve participando, representando justamente este sector dentro del CCP, también de la población LGBTI, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas originarios, ¿cierto? Que aquí hay un movimiento muy fuerte de indígenas dentro de la comuna. Tenemos el Cabildo Indígena Universitario, también tenemos el sector de mujeres, víctimas, organizaciones basadas en la fe, medios y procesos de comunicación comunitarios, veedurías ciudadanas y un representante de los estudiantes, lo que les dije, representante de los estudiantes de educación superior y los otros representantes sectoriales que correspondan a las dinámicas organizativas y territoriales de cada territorio, ¿cierto? Bueno, pero son bastantes. Sí, o sea, son más o menos bastante. Como 20 personas. Son más de 20. Incluso acá en la 4 también tenemos como de esos sectores adicionales está el representante de los sectores de los planes parciales, que es el plan parcial de Moravia, el plan parcial de Berlín, que son como proyectos especiales que hay desde la municipalidad en la comuna. Muy bien. Estefanía, ¿y cuáles son las responsabilidades de las personas que quedan elegidas frente a la comunidad o a su sector? Es una pregunta muy importante porque la gente, pues como que es un dato curioso, es que aquí casi en la comuna 4 más que todo no se le hace veeduría a esas personas que quedan electas, y es muy importante porque sí tienen que cumplir unas funciones. Dentro de esas funciones está dar un informe de gestión anual y un informe de la gestión como compilada de los 4 años, porque estos representantes se eligen cada 4 años. Se eligen, si no estoy mal, el segundo año, o sea, se eligen alcaldes, es decir, este año se eligen alcaldes, y en el segundo año de periodo del alcalde se eligen los representantes al CCP. Entonces, cierto, entonces como se eligen cada 4 años, pues entonces tienen que hacer un informe de gestión cada año y uno de toda la gestión de los 4 años al final del periodo, ¿cierto? También tienen la función de como que dinamizar como el sector, o sea, permitir y propiciar espacios que reúnan a las personas interesadas y participantes del sector. Entonces, por ejemplo, en el sector juventud, nuestra función sería como reunir todos los colectivos, procesos e individualidades para que nos reunamos juntas y podamos discutir sobre los procesos y proyectos que nos involucran a los jóvenes, ¿cierto? Asimismo con medios de comunicación, mujeres. Con cada uno de los sectores. Esa es como una de sus funciones. Y ya en general del CCP, una también muy importante, que es como estar pendiente del tema de los proyectos, y dentro del dato curioso es que nadie pues como que le hace veeduría a los proyectos que se van desarrollando por medio de esos dineros de presupuesto participativo. ¿Y por qué no se le hace? Yo creo que también es porque no hay como
conciencia o una cultura de veeduría ciudadana y del control de lo público, ¿cierto? Porque también tenemos como una perspectiva de lo público muy negativa, como el colegio público, el más malito. El baño público, los sucios. Entonces, ¿qué es lo público para nosotros? Entonces, por eso no se cuida tanto lo público, pero yo siento que también es muy importante empezar a hacer esas reflexiones para que entendamos que los dineros públicos son los que nos permiten desarrollar el territorio y que cada uno de nosotros y nosotras podamos como tener mayores oportunidades para nuestra calidad de vida, porque incluso allí, que es como el proyecto más reconocido por la gente, está el proyecto de presupuesto participativo de las instituciones educativas, es decir, los que dan becas y sostenimiento a los estudiantes de las instituciones del municipio, el Colmayor, el ITM, el Pascual Bravo, y en algunos casos también desde presupuesto participativo se le otorga dinero a Sapiencia, que es donde está el fondo de PM y presupuesto participativo para el resto de las universidades de la ciudad. Pero muy bien, muy interesante saber esta información. Es importante aclararle a la comunidad por qué es importante participar en estas elecciones, cómo se pueden enterar. Bueno, para las elecciones de presupuesto participativo, que es básicamente donde se priorizan los proyectos que desde el CCP se construyen, se hacen cada año, se hacen una vez al año, se hacen normalmente los últimos meses del año, ¿cierto? Para priorizar los proyectos que se van a desarrollar el siguiente año. Entonces, lo importante pues como de estar votando y de estar pendientes es que podemos decidir sobre cómo queremos que se ejecuten y en qué queremos que se invierta ese dinero, ¿cierto? Porque podemos priorizar. Cuando se llaman, en realidad estas votaciones se llaman formalmente las priorizaciones de presupuesto participativo. Entonces, normalmente estas priorizaciones, los proyectos quedan como en un rango jerárquico, es decir, puede que la mayor votación primero sea salud, la segunda votación, que es lo normal, salud, instituciones educativas y así, entonces se priorizan los proyectos. Entonces la comunidad puede priorizar y decidir en qué creen que es más importante invertir el recurso que les llega a la comuna. Pero muy bien, porque cada comuna tiene un monto destinado cada año, y esos montos de las comunas, por lo menos, ¿quién los decide? ¿Se deciden las votaciones de presupuesto participativo? No. Estos techos son los techos presupuestales, eso se llama techos presupuestales, y esto lo decide el municipio, porque en realidad es el 5% del presupuesto anual que el Consejo de Medellín le aprueba a la alcaldía, a la administración, para ejecutar en el año. Entonces eso depende como también de esas dinámicas políticas en la ciudad, entonces depende de ese presupuesto que se apruebe y también de algo que en Medellín es muy común, y es el tema como de el superávit, o sea, como de la economía que se maneja en la ciudad. Entonces puede que para cierto año entre más dinero o para otros años entre más poco, ¿cierto? Eso sí, en los proyectos quien decide como el monto del dinero de los proyectos son los CCPs precisamente, pero no lo deciden ellos solos, sino que cada año también se hace una cosa que se llama recolección de insumos, y en esa recolección de insumos pues básicamente lo que hace es que el sector reunido, la comunidad, en una reunión con la administración y con las dependencias pertinentes como el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Participación y pues varias más, la Secretaría de Juventud, pues como las pertinentes, deciden como qué es lo que quieren hacer. Entonces allí es donde dicen si quieren, no sé, en salud priorizar la dotación de recursos para los centros de salud de la comuna, o en discapacidad mejorar las vías de acceso o para que los lugares de la comuna de esparcimiento sean más incluyentes. Entonces también depende como de esa recolección de insumos, las actividades, y ya luego se le asigna pues como un monto debido también a un tarifario que tiene la alcaldía para ejecutarlos. Muy bien. Te consulto, ¿qué acciones puede hacer la comunidad al evidenciar un mal ejercicio como el CCCP? O sea, la persona que esté al frente no esté haciendo las funciones como es, no se comunique con el sector. Bueno, pues en ese caso hemos tenido como hay un vacío legal más que todo. ¿Por qué un vacío legal? Porque ni en el reglamento interno del CCP, eso es muy importante, cada comuna, es decir, cada CCP, cada corporación de consejo comunal o consejo corregimental tiene su propio reglamento, ¿cierto?
entonces en el caso de la Comuna 4, dentro del reglamento no mencionan nada sobre cómo es este proceso, incluso de remoción y nueva elección de consejeros y representantes, y tampoco lo dice en el acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero que todo es enviar una carta al CCCP informando como esa inconformidad, ¿cierto? Como esa inconformidad con el representante de su sector, y preguntando cuáles serían las acciones a seguir, si se hace una asamblea, si se presenta una terna, si que sea, ¿cierto? Lo normal es hacer las asambleas, porque lo que sí dice dentro del acuerdo 0146 es que los sectores están facultados para organizar agendas, encuentros y pues sí, y reuniones organizativas que dentro de su sector pues como que surjan, entonces, y frente a estos encuentros ciudadanos que se organicen desde cada sector, pueden generar conceptos para el CCCP frente a los proyectos o frente a su consejero, cómo se sienten, ¿cierto? Pero eso sí, el 0146, es decir, el acuerdo, es muy enfático como en el tema democrático, de que sea el sector en pleno quienes se reúnan y lo discutan, y que luego desde la misma comunidad esto se lleve y se eleve al CCCP. Muy bien. Ahora ya para ir cerrando, ¿a dónde se pueden comunicar o dirigir las personas en caso de una duda, sugerencia o información que necesiten frente al CCCP? Bueno, pues el CCCP, cada CCCP de cada comuna, insisto, tiene sus redes. En estos momentos yo les voy a decir cuál es el correo electrónico del CCCP, que es como el medio que está público para la comunidad, en donde se pueden como enviar estas cosas, porque cada CCCP tiene una mesa directiva que está conformada como por su presidente, su secretario y otros representantes electos. Cada año se cambia esta junta directiva. Sí, esta mesa directiva, entonces obviamente pues como que todo esto llega a la mesa directiva, y la mesa directiva ya es la encargada como de elevarlo al consejero pues como que pertinente o al CCP en pleno. Y en estos momentos no encuentro el correo, entonces permíteme lo busco y les digo cuál es el correo del CCCP, que sería Consejo Comunal, así tal cual. Todo en minúscula. Todo en minúscula. consejocomunalc4@gmail.com. Ok. ¿Podrías repetirlo, por favor, para quienes nos están escuchando? consejocomunalc4@gmail.com. Es con S. Consejo con S. consejocomunalc4@gmail.com. Bueno, Estefanía, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros, enseñando, informando a las personas para qué sirve este espacio del CCCP, cuáles son sus funciones, quiénes lo integran. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en la cuarta estación, donde todas las historias cuentan. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A mí me encanta estar aquí. Políticamente correcto. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.